Vale, hay una gran variedad de mangos de bisturí, como se puede apreciar. Sin embargo, solo hay dos tamaños de la cabeza del bisturí, que podría ser el grande y luego el pequeño. Además, también hay una gran variedad de hojas de bisturí. Vale, aquí tenemos los clamps con distintas formas según la estructura que vayamos a cerrar. Hay varios vasculares, como puede ser el bulldog, con esta forma característica. El Buckeye, con un solo ángulo. Vemos que en el interior tiene una sierra dentada que permite agarrar el vaso, pero sin desgarrarlo. Para lo mismo serviría el Statinsky, que en vez de tener un ángulo como el Buckeye, tiene dos, uno y dos. Y la sierra dentada sería igual. Esta sería una copia del Buckeye, del Statinsky, con dos ángulos, 1 y 2, Statinsky. Y luego aquí tendríamos el clamp intestinal, con una ligera curvatura, y con unas líneas longitudinales en el interior, que se diferenciaría del bronquial, que también tiene una ligera curvatura, pero que en el interior es liso. Tiene una pequeña biselación para permitir agarrar el tejido entre los anillos bronquiales sin dañarlo. Bueno, aquí tenemos las tijeras, que hay diferentes clases. Vamos a empezar por las Mayo, que son tijeras que se suelen utilizar para tareas vastas, como cortar materiales, entre ellos el hilo. Podemos ver que son muy anchas, que tienen un pequeño biselado. Sobre todo, bueno, se va a ver más bien en estas, el bisel, aquí. Y luego pasamos a las oftálmicas, que serían estas de aquí, que son muy finitas. Tenemos también las de Metzenbau, que son aquellas que tengan unas ramas muy finas, como pueden ser estas y estas, que se utilizan en disección principalmente. También tenemos las de Buckeye, que son aquellas que se van a emplear en cirugía vascular y que son con esta forma tan característica. Y tenemos las de Potts, que tienen esta forma angulada, aquí en la punta, que se utilizan para acceder a planos más profundos. Tenemos aquí las valvas, que sirven para la retracción de tejidos sin dañarlos. En primer lugar, Doyen es la más habitual, sirve para separar vísceras, unas vísceras de otras, y crear así un campo de trabajo. Simon, más fina, y Mikulits, con esta forma característica, servirían para lo mismo, pero son menos habituales. Luego está Allison, que es esta espumadera, que sirve para la retracción de los pulmones y evitar daños sobre la estructura pleural visceral. Y espátula abdominal, que serviría para ejercer presión sobre el paquete intestinal mientras cerramos la sutura de la laparoscopia, de la parotomía. Bueno, pues ahora vamos a explicar los marcos abdominales. Aquí tendríamos el Gosset, que sería para el campo abdominal, el que nosotros llegaríamos, introduciríamos en el agujero abdominal, abriríamos, se quedaría sujeto. No voy a hacer nada más. Luego el Finoxieto,
que, por ejemplo, lo podríamos usar para las costillas, en el que nosotros, en el momento en el que la musculatura esté contraída, relajaríamos, y en el momento en el que se relaje, iríamos abriendo. Y poco a poco le iríamos ganando terreno a la apertura hasta conseguir llegar al punto óptimo al que queremos abrir. Luego aquí tenemos para abrir un campo quirúrgico abdominal. Entonces, con dos de estas a la vez para realizar la fuerza en sentidos opuestos y que se puedan quedar sujetadas, una vez que ya las tenemos introducidas, tiraríamos, las quedaríamos desgrapadas y ya con eso podríamos conseguir abrirlo. Entonces ahí más o menos ya hubiésemos conseguido, podríamos también poner otras para tirar así y así ya conseguiríamos abrir la apertura en el sitio en el que queremos. Aquí tenemos los retractores que se emplean para separar o para retirar un poco el tejido subcutáneo y poder acceder a zonas más profundas. Vamos a mencionar tres, que son el Roux, el Farabeuf y el de Volkmann. El de Roux y el de Farabeuf tienen la misma finalidad, que sería retraer el tejido superficial, y se va a utilizar uno u otro en función de la preferencia del cirujano. El de Roux es más ancho y el de Farabeuf es más estrechito. Luego tenemos los de Volkmann, que serían estos cuatro, que tienen diferente número de dientes y que pueden tener dientes afilados, como puede ser este, o dientes romos, como este. Los retractores de Volkmann lo que hacen es, se utilizan especialmente para retraer el tejido subcutáneo, perdón, adiposo. Estas son las pinzas de disección. Lo primero de todo vamos a diferenciar entre aquellas que tengan una rugosidad entre las ramas y las que tengan un diente, que serían estas. Bien, vamos a diferenciar cuatro tipos, que son las de disección, que son las más utilizadas, que serían este tipo. También podrían ser estas, pero un tamaño más grande. Las hay con o sin dientes. Luego las de Addson, que serían estas de aquí, que tienen una ramita muy fina y unos mangos muy anchos. Los hay también sin dientes y con dientes. Luego tenemos las de Backey, que son estas de aquí, que también tienen una rugosidad que si pasas el dedo es muy suave y que se utilizan para manipular vasos sanguíneos. Y luego tenemos las de Potts Smith, que tienen unas ramas muy finas y que tienen aquí un vástago central para evitar que las ramas se crucen. Como portaagujas tendríamos en primer lugar los Mayo, que son los que hemos estado utilizando en prácticas. Vemos que es el mismo mecanismo que una tijera, pero con una sierra dentada en el mango para permitir una estabilidad. Tendríamos después el Konig, que con este canalículo nos serviría para guiar una aguja, por ejemplo, entre dos estructuras. Si estos son dos vasos y queremos ligar podemos pasar la aguja a través de este canalículo, evitando dañar este vaso de aquí. El de Shams, que tendría la misma utilidad. Enhebraríamos en este pequeño orificio y entre dos estructuras, ya sean vasos o planos,
pasamos y así tenemos el cabo al otro lado del tejido como para ligar. Dentro de las pinzas de sujetar tenemos en primer lugar la Duval, con esta estructura triangular que vemos que es recta, que sirve para traccionar de tejidos sin dañarlos. Sería la misma que esta. Luego tendríamos Alice, que vemos que no es recta, sino que las puntas se dirigen hacia un plano central y que además es microdentada. Y serviría para extraer material de los tejidos, por ejemplo, ganglios o nódulos. Luego tendríamos Grossmayer, que es esta grande, que serviría bien para sujetar torundas de gasa, bien para traccionar de tejidos. Igual que esta, Foester, que tiene ese anillo, también con rugosidades y también para traccionar tejidos o manejar gasas. Mikulik es una pinza muy fuerte, vemos que está dentada y que tiene rugosidades, incluso algo de curvatura, y que sirve para retraer la musculatura abdominal y facilitar la sutura. Y dentro de las pinzas de sujetar de este apartado tenemos dos trampas. La primera es esta, que tiene la forma triangular de la Duval y no es recta, igual que la Alice. O sea, sería una mezcla de las dos, pero que no es ni Duval ni Alice. Y la segunda trampa, una pinza hemostásica Coger, dentada y con rugosidades, muy fuerte, y que debería estar en el apartado de pinzas hemostásicas. Vale, estas son las pinzas hemostáticas, que las puede haber curvadas, como es esta, o rectas, con o sin dientes. Se denominan así porque son aquellas que se utilizan para ocluir los vasos seleccionados. Si se trata de un vaso fino o estrecho, se puede poner una de estas pinzas, cualquiera de ellas, y al tiempo retirarla, y entonces el vaso no sangrará. Sin embargo, si se trata de un vaso más grueso, se tendrá que sedar o dar un punto a ese vaso y ya luego se retira la pinza. Un tipo de pinzas hemostáticas son las pinzas de Coger, pero son tan frecuentes que generalmente todas las pinzas hemostáticas se denominan así, pinzas de Coger. Están las pinzas mosquito, que son un tipo de pinzas hemostáticas o pinzas de Coger de pequeño tamaño. Como podemos ver, las hay rectas y las hay curvadas. Y luego tenemos las pinzas que se llaman disectores, que son estas, que tienen un ángulo recto y que muchas veces se emplean para diseccionar. Y luego tenemos esta caja metálica que se empleaba, ya no se utiliza, antes se empleaba para introducir en ella elementos punzantes como pueden ser agujas o bisturís o puntas de bisturí, y que se utilizaba para esterilizar, y hoy en día no se utiliza. En el apartado de varios, en primer lugar tenemos el torniquete, que vemos que tiene 3 anillos para colocar los dedos y una pieza que atraviesa la luz
y que llega al final con una forma de gancho. Esto nos sirve, por ejemplo, para impedir la circulación en un vaso. El vaso en este caso sería el dedo, y cogiendo con el gancho los dos cabos de la sutura, tiraríamos hacia el interior del torniquete, impidiendo así la circulación. Y yo, tu puta madre. Y lo podríamos dejar ahí colgando mientras el vaso se queda sin circulación. ¿Sabes también que cuelga? Como aspiradores tendríamos este, es el abdominal. Tiene muchos agujeros para evitar que se absorban las paredes intestinales. Y una pieza interior con un único agujero para que el líquido, el exudado que absorbemos, o la sangre, vaya por él hasta la máquina de presión negativa, de vacío. El aspirador para neurocirugía funcionaría de la misma forma, activado por una máquina de presión negativa. Y tendríamos aquí un fiador que sirve para evitar atascos en la luz del aspirador. Continuamos con la sonda acanalada, que serviría, por ejemplo, para armas de fuego, cuando tiene un orificio de salida y otro de entrada, como en este caso, por ejemplo. Aquí tenemos que evitar, al cortar este tejido que podría estar infectado, rasgar las estructuras subyacentes. Por lo tanto, tenemos este canal para cortar esta zona sin dañar lo que está debajo. La sonda acanalada. Esta es una sonda, permite introducirnos en un tejido y ver si tiene una vía, dos, varias. La sonda de Kocher sirve para separar distintos planos de tejidos sin dañarlos. Y los periostotomos, estos y este. Lo situaríamos clavándolo un poco en el periostio y con un martillo golpeando para separar el periostio del hueso, igual que un cincel. Y por último, el cangrejo o pinza de campo, que nos sirve, como hemos visto en otras prácticas, para anclarlo al tejido estéril, a los paños estériles del campo de trabajo.